Este es J-Bafofi, un críptido de araña gigante, que se dice que habita en lo profundo de los bosques congoleños. En 1938, 3 misioneros desaparecieron de un campamento en pleno corazón de la selva del Congo. Sus pertenencias seguían intactas, las carpas seguían en pie, la comida estaba a medio comer sobre los platos, pero el suelo contaba otra historia. Marcas de arrastre salían del campamento y se perdían entre los árboles, como si algo hubiera tomado a cada persona por separado y la hubiera jalado hacia la oscuridad con una fuerza descomunal. Solo hubo un sobreviviente. Cuando lo encontraron 2 días después, agazapado detrás de un tronco caído, apenas podía hablar. Repetía una sola frase. Había visto una sombra que se movía como si tuviera muchos brazos, descendiendo desde los árboles. Las autoridades coloniales cerraron el caso en días. Fiebre, malaria, alucinación tropical. Pero antes de irse, recogieron algo que nunca lograron explicar. Fragmentos de una seda gruesa, distinta a cualquier especie de araña registrada en el mundo. Esas muestras terminaron guardadas en un almacén colonial belga durante décadas, olvidadas. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de un científico que ignoró todas las advertencias, entró en esa selva y encontró una respuesta que nadie quería decir en voz alta. Y antes de seguir, si te gustan las historias que la ciencia oficial prefiere enterrar, suscríbete ahora a Wise, porque esto te va a quitar el sueño, un lugar que nadie ha terminado de mapear. La selva del Congo cubre más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo bosque tropical más extenso del planeta, más pequeño que el Amazonas, pero igual de denso, igual de hostil, y en muchos sentidos, mucho más desconocido. Menos del 5% de ese territorio ha sido explorado a fondo. El resto es dosel sin cartografiar, ríos sin nombre, vegetación tan cerrada que ni los satélites logran ver lo que ocurre debajo. Ahí adentro, comunidades como los Baka y los Mbuti han convivido durante siglos con algo que se mueve entre la maleza, algo que se niegan a llamar leyenda, porque las leyendas no dejan marcas de arrastre en el barro, ni hilos de seda sobre el terreno, ni hacen que grupos enteros de cazadores desaparezcan sin dejar rastro. Le llaman Jibafi, la araña gigante, y lo que un científico descubrió, al seguir sus advertencias hasta el fondo de esa selva, cambiaría por completo lo que creíamos saber sobre lo que caza en la oscuridad de la jungla más peligrosa del planeta. Advertencias que nadie quiso creer. Durante décadas, los relatos parecían imposibles. Misioneros, soldados, cazadores, todos contando la misma historia de forma independiente, separados por cientos de kilómetros de selva, con los mismos detalles. Telarañas tendidas de un lado a otro de los senderos, tan gruesas que bloqueaban el paso. No hilos delicados como los de una araña de jardín, sino cuerdas blancas que colgaban con peso propio, y que vibraban con una fuerza perceptible a varios metros. Esa vibración era la advertencia. Si sentías la telaraña zumbar antes de tocarla, algo al otro extremo ya sabía que estabas ahí. A comienzos de los años 40, un soldado congoleño llegó tambaleándose a su puesto militar, envuelto en fibras de seda tan apretadas que el personal médico tuvo que cortarlo con instrumental quirúrgico. Estuvo paralizado de las piernas durante horas. Los análisis de sangre mostraron rastros de un veneno que no coincidía con ninguna araña conocida. Una neurotoxina que atacaba la función motora sin apagar la conciencia. El ejército belga acordonó la zona durante 6 meses, sin explicación pública. Los soldados que cubrieron ese perímetro hablaban en voz baja sobre los sonidos que escuchaban de noche. Movimiento pesado entre el dosel, ramas quebrándose bajo un peso enorme, y una vez, un grito que empezó siendo humano y terminó siendo otra cosa. Cazadores Baka reportaron algo igual de inquietante. Monos que caían muertos de los árboles sin heridas visibles, envueltos en capas de seda casi invisibles, con los cuerpos parcialmente vaciados por dentro, como si algo hubiera licuado su tejido interno y lo hubiera absorbido a través de la piel intacta. En otro caso, un niño se alejó de su aldea y nunca volvió. La búsqueda encontró ropa desgarrada junto a una huella en el barro más ancha que cualquier rastro humano, y más profunda que cualquier marca de gorila. El rastro se dirigía hacia una zona que la aldea llevaba generaciones declarando prohibida.
La ciencia occidental descartó cada uno de estos relatos, sin excepción, como exageraciones propias de comunidades supersticiosas, que, según los investigadores de la época, no comprendían del todo su propio entorno. Ni siquiera cuando exploradores europeos documentaron con sus propios ojos telarañas capaces de bloquear senderos enteros, el escepticismo cedió. Uno de esos exploradores, un zoólogo que trabajó en la región durante la década de 1920, escribió en sus diarios de campo que sentía con frecuencia vibraciones pesadas por encima de su campamento, como si algo grande se desplazara de rama en rama durante la noche. Asumió que se trataba de algún primate, pero el patrón de movimiento nunca coincidió con el de ningún primate conocido en la zona. Sus notas terminaron archivadas en una universidad europea, sin que nadie las investigara jamás. Si los primeros testigos, separados por décadas y por cientos de kilómetros, describían exactamente la misma criatura, con los mismos detalles, la pregunta que debería haberse hecho la comunidad científica no era si mentían. Era, ¿qué sabían las comunidades locales que los extranjeros se negaban a comprender? Las reglas de la selva. Las comunidades Baka y Mbuti no tratan al Jibafi como mitología, sino como un animal real con reglas que hay que respetar para sobrevivir. Jibafi es un nombre suavizado, pensado para viajeros. El nombre real solo se pronuncia durante el día, porque decirlo de noche se cree que atrae a la araña. La creencia parte de la idea de que la criatura detecta vibraciones sonoras a grandes distancias, y que ese nombre lleva asociada una frecuencia específica que ha aprendido a relacionar con la presencia humana. Existen senderos que se evitan por completo, no por superstición, sino porque son conocidos por un silencio repentino y absoluto. Los cazadores dicen que pueden leer el paisaje sonoro como un marinero lee el océano. Cuando aves, insectos y ranas se callan al mismo tiempo, hay un depredador grande cerca, y el silencio cerca del territorio del Jibafi tiene una cualidad distinta. No es solo quietud, se siente vacío, como si la selva misma se hubiera retirado. Esas zonas se marcan en la corteza de los árboles con dos líneas diagonales y una horizontal debajo. Si ves esa marca, das media vuelta, sin excepciones. Hay reglas adicionales que los ancianos comparten con reticencia. Nunca acampar cerca de seda fresca, porque significa que estás dentro del corredor de caza activo de la araña. Nunca cargar carne cruda por la selva de noche, porque las enzimas de la seda reaccionan con las proteínas animales, y esa señal viaja por el aire húmedo. Y nunca viajar solo, porque la criatura ha sido observada, durante generaciones, seleccionando objetivos aislados y siguiendo a un grupo durante horas, esperando a que alguien se quede rezagado. Existe una historia que los ancianos cuentan con reticencia, la noche de los huesos blancos. Un grupo de cazadores entró en un claro dentro de territorio restringido y se dio cuenta demasiado tarde de dónde estaba. El claro no era natural, algo había derribado los árboles a propósito. Colgando de los troncos, suspendidos por gruesos hilos de seda, había decenas de esqueletos dentro de capullos a medio terminar, con restos de carne todavía adheridos, humanos y animales mezclados sin distinción. La araña no había separado a sus presas, simplemente las había ido recolectando. Huyeron sin tocar nada, sin mirar atrás. Dos de ellos jamás volvieron a hablar de lo que vieron y se negaron a volver a entrar en la selva por el resto de sus vidas. Ese claro sigue prohibido hasta hoy. Cuando se les preguntó por qué nunca compartieron estos detalles con el mundo exterior, la respuesta de los ancianos fue simple. Los extranjeros que iban a buscar a la araña casi siempre desaparecían. Hablar demasiado atraía atención, y la atención significaba muerte. Pero un científico se negó a mantenerse alejado. La telaraña que no debería existir. Thomas Avery era un aracnólogo profesional, con 15 años catalogando especies desde el sudeste asiático hasta Sudamérica. Entendía la resistencia de la seda, la composición del veneno, los modelos de comportamiento depredador. Conocía las advertencias tribales, las respetaba, y entró a la selva con un guía local, viajando solo de día y evitando cualquier sendero marcado, pero nada lo preparó para lo que encontró. La telaraña se extendía casi 3 metros de un árbol a otro. Cada hilo era anormalmente grueso,
casi como cable de pesca, con un tenue brillo iridiscente. Cuando Thomas levantó su machete para probar la tensión, la hoja se dobló en lugar de cortar, golpeó de nuevo, con más fuerza. La cera se flexionó, absorbió el impacto y volvió a su forma sin romperse. Acababa de encontrar un material que superaba la resistencia de cualquier seda de araña registrada. Su equipo portátil confirmó que contenía cadenas de proteínas inusuales, combinadas con metales del suelo circundante: hierro, manganeso, zinc. La araña no solo producía seda, la mineralizaba, incorporando compuestos inorgánicos de una forma que la hacía más resistente y elástica que cualquier cosa documentada en la aracnología. Si ese material pudiera sintetizarse, revolucionaría la ingeniería y la medicina de la noche a la mañana. Y ahí estaba, tendido entre dos árboles, en una selva que la mayoría de los científicos se negaba a pisar. Pero la telaraña guardaba evidencia de que la criatura no cazaba insectos pequeños, plumas parcialmente disueltas, huesos de ave partidos en secciones limpias, no aplastados ni masticados, cortados con precisión mecánica. La pata reseca de un pequeño antílope, todavía envuelta en seda que ya había comenzado a digerirla. Y cerca de un árbol de anclaje, un trozo desgarrado de lo que parecía una camisa humana, endurecida por enzimas secas. Thomas instaló cámaras con sensor de movimiento en 3 alturas distintas. Al revisar el metraje esa noche, algo lo dejó paralizado. Una grabación mostraba un apéndice más grueso que un brazo humano rozando los hilos externos, con un movimiento lento y deliberado, como si probara la tensión de una cuerda antes de tocarla. Estaba cubierto de cerdas oscuras y se movía con una fluidez que sugería articulaciones más flexibles que las de cualquier artrópodo conocido. Otra cámara mostró temblores lentos y pesados recorriendo la telaraña, la firma de algo enorme cambiando su peso de posición cerca. Una tercera cámara, la más alta, solo capturó estática. Cuando Thomas fue a recuperarla, la carcasa estaba agrietada y el soporte había sido arrancado del árbol. Algo la había retirado. Mientras recolectaba muestras, Thomas tocó accidentalmente una sección de seda con la muñeca desnuda. En segundos su piel comenzó a arder. El análisis reveló enzimas digestivas activas, diseñadas para comenzar a descomponer tejido al primer contacto. La telaraña no solo atrapaba a la presa, empezaba a disolverla de inmediato. La presa ni siquiera necesitaba estar muerta, solo necesitaba quedarse quieta. Mientras revisaba los alrededores de la telaraña una última vez antes de retirarse, Thomas notó algo más. Un aroma dulce y persistente, apenas perceptible, del tipo que varios pobladores locales habían mencionado en entrevistas previas sin que él le diera demasiada importancia. Usó un detector portátil para analizar el aire y encontró marcadores químicos consistentes con feromonas. El aroma no era casual ni residual. Era un método deliberado que la criatura utilizaba para marcar territorio, o quizás para comunicarse con otros individuos de su misma especie. Algo que ningún relato tribal había descrito con ese nivel de precisión, pero que encajaba perfectamente con todo lo demás que estaba encontrando. Esa noche, de vuelta en el campamento provisional, Thomas revisó sus notas una y otra vez. Incapaz de conciliar lo que la ciencia le había enseñado durante 15 años con lo que tenía frente a él. Ningún libro de texto, ningún artículo revisado por pares, ninguna conferencia académica a la que hubiera asistido contemplaba la posibilidad de una seda capaz de incorporar minerales del suelo, de una araña capaz de marcar territorio con precisión química, de un depredador capaz de cazar presas del tamaño de un antílope pequeño. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia, recolectada con sus propias manos. Y entonces, la araña se dejó ver. El ataque en el dosel. Thomas continuó adentrándose en la selva junto a su guía. El aire se sentía pesado, los insectos habían enmudecido, hasta las hojas parecían inmóviles. En una selva donde todo se mueve, la quietud total es lo más antinatural que existe. Llegó un crujido seco sobre su cabeza, después otro, y un sacudimiento que se extendía por todo el dosel en ondas, como si una piedra hubiera caído en un estanque a 20 metros de altura, hecho de madera y hojas. Thomas apuntó su linterna hacia arriba, pero el haz apenas alcanzaba las ramas bajas. De repente, una sombra masiva cayó a través del follaje,
sacudiendo los árboles cercanos y esparciendo escombros en un amplio círculo. Cuando las hojas se asentaron, la vio con claridad. Patas imposiblemente largas, articuladas en ángulos antinaturales. Un cuerpo del tamaño del torso de un hombre, cubierto de un pelaje oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos devolvían el destello de la linterna en 8 puntos dorados, distribuidos en un patrón casi deliberado. La araña lo estaba observando directamente, sin confusión, sin vacilación. Solo la postura de un depredador calculando distancia, midiendo amenaza, decidiendo si valía la pena el esfuerzo de matar. Thomas había pasado 15 años estudiando comportamiento depredador en arácnidos. Había observado arañas tramperas emboscar a su presa en milésimas de segundo, y arañas de tela embudo defendiendo sus madrigueras con una agresividad brutal. Ninguna de ellas lo había mirado nunca así. Las demás especies reaccionaban por puro instinto. Esta estaba pensando. Entonces se movió. Un chorro de seda cruzó el aire y golpeó a Thomas en el hombro, tumbándolo de lado. El contacto quemó su camisa de inmediato. La misma reacción enzimática de antes. Veneno reaccionando contra su piel, comenzando a disolverla antes incluso de inmovilizarlo por completo. Su guía lo arrastró hacia un tronco grueso, pero cuando Thomas volteó, esperando la persecución, la criatura no se movió, se agazapó más bajo, mantuvo la vista fija en ellos, y luego se retiró lenta y deliberadamente hacia el dosel, sin dejar de observarlos. Thomas anotó después que la araña se había movido con contención. No atacaba por comida, los estaba evaluando, midiendo su velocidad y su reacción. Disparó un solo proyectil, observó el resultado, y se retiró sin comprometerse a un enfrentamiento total. Ese patrón no existe en ninguna especie de araña conocida hasta ahora. Las arañas atacan o huyen, no hacen reconocimiento, no disparan un tiro para después observar la reacción del objetivo desde una distancia segura, antes de decidir si continúan o se retiran. Un depredador capaz de poner a prueba a su presa antes de comprometerse por completo es infinitamente más peligroso que uno que ataca a ciegas, porque significa que es capaz de evaluar, de tener paciencia, de aplicar algo parecido a una estrategia. Pero lo que Thomas encontró después demostró que la leyenda se había quedado corta, de la peor manera posible. El Nido Thomas creía estar rastreando a una sola criatura, un remanente evolutivo escondido en las profundidades del Congo. Esa suposición se derrumbó cuando siguió un rastro de tierra removida hasta una zona donde varios árboles grandes habían caído en la misma dirección, arrancados de raíz por algo que necesitaba despejar espacio. Bajo los troncos, el suelo estaba hueco. Una abertura descendía hacia la tierra, con los bordes reforzados por seda compactada y barro. Un aire cálido ascendía desde la oscuridad. Calor vivo, el generado por decenas de cuerpos metabolizando juntos bajo tierra. Thomas se descolgó hacia el interior. En el momento en que su linterna iluminó las paredes, comprendió que la leyenda lo había traicionado por completo. Las advertencias tribales hablaban de una criatura singular. Lo que encontró fue una colonia entera. Decenas de sacos de seda del tamaño de una calabaza cubrían la cámara, sujetos por hilos que formaban una red en el techo. Contó más de 40 antes de dejar de contar. Muchos ya estaban abiertos, con su contenido nacido y disperso hacia la selva. Rastros de seda trepaban las paredes como autopistas, dirigiéndose hacia distintos puntos de salida para que las crías se dispersaran, en lugar de competir por el mismo territorio. No era reproducción caótica, era infraestructura, un vivero diseñado para maximizar la dispersión. Al fondo de la cámara hubo movimiento. Varias formas emergieron de las sombras, juveniles con la altura de la cintura de un hombre adulto, ya lo bastante grandes como para derribar a un animal. Se movían en patrones coordinados, cerrando la formación. No era azar, era comportamiento táctico de depredadores que ya sabían cazar en grupo. Al retroceder, el pie de Thomas golpeó algo enterrado, una bota desgarrada, manchada por enzimas secas, una lente de cámara agrietada. Dispuestos en un semicírculo, huesos humanos astillados y limpios, demasiados para pertenecer a una sola persona.
Thomas calculó los restos de al menos 4 individuos distintos, esparcidos como el basurero de un depredador que llevaba meses, quizás años, alimentándose en ese mismo lugar. Alguien había estado ahí antes. Muchas personas en realidad. Investigadores, exploradores, aventureros atraídos por la misma curiosidad que había llevado a Thomas bajo tierra. Ninguno había escapado, y esos huesos eran el único registro de que alguna vez existieron. Observar con más cuidado la estructura de la selva justo encima de la cámara, Thomas entendió algo más. Una amplia sección de árboles alrededor del nido estaba envuelta en telarañas dispuestas como líneas trampa. No eran trampas colocadas al azar. Estaban diseñadas para guiar a cualquier presa que caminara cerca directamente hacia la entrada de la cámara subterránea. Cuando algo tocaba esos hilos, la vibración viajaba a través del suelo y alertaba a los ocupantes del nido. La selva entera, en ese sector, no era solo territorio de caza. Era un embudo construido para dirigir seres vivos hacia un único punto, donde los juveniles podían alimentarse y crecer. Esa fue la pieza que terminó de derrumbar todo lo que Thomas creía saber. Las comunidades locales habían hablado siempre de un solo guardián, porque asumían que cada avistamiento correspondía a la misma criatura. La realidad era mucho peor. El Jivafi no era el último sobreviviente solitario de una especie olvidada. Era parte de una colonia reproductiva activa, oculta bajo uno de los bosques más remotos del planeta, y esa colonia llevaba tiempo expandiéndose sin que nadie, en ninguna institución del mundo, lo supiera. La desaparición Thomas logró salir de la selva después de 3 días caminando de regreso a su campamento, deshidratado, con el hombro cubierto de ampollas, cargando muestras que habrían representado el hallazgo aracnológico más importante de la historia. Pero al llegar al campamento, algo andaba mal. Su equipo había sido revisado. Las tarjetas de memoria retiradas, sus cuadernos desperdigados, algunos desaparecidos por completo, su comunicador satelital, el único medio para contactar al mundo exterior, había sido inutilizado deliberadamente por alguien que entendía el equipo. Funcionarios locales llegaron horas después, sin explicación, sin que nadie los hubiera llamado. Su comunicador estaba inutilizado, el pueblo más cercano a un día de viaje, y sin embargo aparecieron como si hubieran monitoreado su posición todo el tiempo. Lo escoltaron fuera de la región bajo el pretexto de protección ambiental. Confiscaron toda su investigación, muestras de seda, evidencia fotográfica, notas de campo, el metraje de las cámaras. Nunca le entregaron documentación, nunca le dijeron cuándo recuperaría sus materiales, y nunca volvieron a contactarlo. Las autoridades siguen negando la existencia del Jivafi. Lo llaman folclore, malinterpretación, producto de imaginaciones hiperactivas y testigos poco confiables. Algunos incluso argumentan que Thomas Avery nunca existió, que el nombre fue inventado por creyentes que intentan convencer al mundo de que la araña es real, una versión conveniente de descartar el asunto, considerando que su investigación quedó bajo custodia gubernamental, imposible de verificar de forma independiente. Otros sostienen justamente lo contrario, que Thomas sí existió, y que fue el propio gobierno el que sembró estas dudas para confundir a la opinión pública y enterrar sus hallazgos antes de que salieran a la luz. Hasta hoy, nadie se pone de acuerdo sobre cuál versión es la verdadera. Negar a la criatura. Negar la evidencia. Negar al hombre que la encontró. Y la historia desaparece, excepto que no desaparece, porque la selva sigue produciendo telarañas que no deberían existir. Siguen apareciendo muestras de seda con estructuras de proteína que no coinciden con ninguna especie conocida. Las señales de calor detectadas por satélite en regiones inexploradas siguen expandiéndose, no reduciéndose. Los cazadores siguen encontrando las marcas en los árboles. Las zonas de silencio siguen desplazándose hacia áreas donde nunca antes se habían registrado. Y la gente sigue desapareciendo exactamente donde las advertencias tribales nunca han cambiado. No advertencias nuevas, las mismas, transmitidas por generaciones de personas que nunca han tenido motivo para mentir, y todas las razones del mundo para ser creídas. Lo que sea que viva en esas sombras no necesita nuestra creencia para sobrevivir. No necesita validación académica, ni el reconocimiento de ningún gobierno, ni aparecer en una revista científica.
Lleva cazando en esa oscuridad más tiempo del que cualquiera de nuestras instituciones ha existido. Más tiempo que nuestros idiomas. Más tiempo que nuestros mapas. Solo necesita que sigamos caminando hacia los árboles. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué parte te generó más escalofríos. Y si quieres seguir descubriendo los casos más inquietantes que la ciencia oficial prefiere no investigar, suscríbete ahora mismo a Wise y activa la campana, porque la próxima historia va todavía más profundo. Nos vemos en el siguiente video.